Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estudiantes. Acá está la clase grabada y vamos a trabajar en esta ocasión con material elaborado por su compañera Lisbeth Iliana Castro Pineda, ¿verdad? La cual se le asignó pues como parte complementaria. Y es un tema pues que íbamos a abordar con ustedes en general, pero a ella se le asignó pues por ciertas situaciones de este estudio. Ahora bien, nos dice acá, el tema es modelo de orientación e intervención psicológica basado en el modelo de programas. ¿En qué o cómo se trabaja el modelo de programas? Veamos. A nivel de introducción, dice acá, el modelo de programas en la intervención psicológica se enfoca en el desarrollo de estrategias organizadas y estructuradas, ¿verdad? No es solamente hacer, decir, ahorita voy a improvisar, sino que, como dice aquí, estructuradas. Debemos de saber tener un objetivo y trabajarlo. De hecho, es prácticamente o basado en lo que trabajaron la vez pasada como taller para el parcial. Estos programas, dice, buscan abordar problemáticas específicas mediante acciones planificadas y dirigidas a un grupo objetivo. Creo que pues acá, ¿verdad? Ya se entiende y se comprende, puesto que ustedes ya lo trabajaron en el parcial, ¿verdad? En la actividad del parcial. Definición del modelo de programa, que es un conjunto de estrategias que se desarrollan para intervenir en problemas psicológicos o sociales. Recuerden que nuestra área de trabajo acá es la orientación educativa y nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? En estos dos aspectos, a nivel psicológico o social, es decir, cuando un grupo requiere de atención psicológica, veamos temáticas que requieren de eso. Por ejemplo, de hecho, el de la motivación, autoestima, talleres, ¿verdad? Que podamos implementar con respecto a esas áreas. La estoy hablando en general porque hablamos de grupos, dirigidos a grupos en términos generales, no es atención individual. Y en cuanto a problemas sociales, pueden ser de casos de drogadicción, la sexualidad como tal, que tiene componente psicológico, pero también tiene una incidencia social, puesto que la conducta sexual actual está marcada por las interacciones, bueno, las redes sociales y otras cosas que están influyendo, ¿verdad? Muy seriamente en lo que es la decisión de las personas sobre cómo actuar o interactuar su sexualidad. ¿Qué componente social tienen? También la aprobación o reprobación de la sociedad. En este momento la sociedad está siendo bastante permisiva, como ejemplo, ¿verdad? De cómo actuar o qué estrategias utilizar para abordar un problema social. También tenemos, como decía, la drogadicción, etcétera. Recordarles que cuando hablamos de tabaquismo y alcohol son drogas legales, pero no por eso nos dejan de ser drogas. Lo único que siempre las separamos de las otras drogas por ese aspecto. Estas son vendibles, accesibles al público y las otras pues son un poquito más de cuidado, ¿verdad? Para conseguirlas y de hecho pues más caras, etcétera. Entonces su consumo como puede ser más limitado, pero también puede ser más atroz, ¿verdad? Porque no está regulado por ningún mecanismo de salud. Ahora bien, hablando de drogas, pues tenemos que abordarlo porque también son problemas sociales, ¿verdad? Tienen índole psicológica, pero también son problemas de sociedad y la acción o la interacción de un grupo, pues depende de ello. Dice acá también, estos programas se diseñan con objetivos específicos, tiempos de ejecución y evaluaciones de resultados, ¿verdad? Cuando trabajamos lo del parcial, pues trabajamos este aspecto así como parece, pero en cuanto a la evaluación de los resultados, nos limitamos, ¿verdad?, a que ustedes me informaron a mí, perdón, nos dieron a conocer a los demás del grupo, pero no hicieron una evaluación propiamente de si se logró los objetivos, si se alcanzó los objetivos como tal. Si ya se ejecuta dentro de una institución como ustedes a cargo, pues sí se tiene que hacer una reunión para saber los pros y contras, qué objetivos se lograron como tal y qué objetivos fueron limitados en su ejecución, ¿verdad? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué aspectos vamos a sustituir? Porque a veces alguna técnica no nos dio resultado o lo esperado sobrepasó y tenemos que buscar otra estrategia, ¿verdad? Ahora entonces dice características del modelo de programas.
Viene a ser tener una estructura basada en etapas bien definidas, ¿verdad? Ya vamos a revisar lo que son las fases, ¿verdad? O las etapas como tal. Debe tener objetivos claros, responder a necesidades específicas. Y recuerden que en cuanto a los objetivos, la vez anterior, pues me tocó retomar, ¿verdad? Esa parte, porque el objetivo solo debemos de entender que lleva el verbo, es decir, la acción. ¿Qué es lo que se va a hacer como acción? ¿A quién va dirigido? Puede llevar o no la institución o no, ¿verdad? Donde se va a dirigir, o sea, datos más específicos, pero el qué, el cómo y a quiénes no debe de faltar. Y la evaluación continua, es decir, un monitoreo, perdón, de avances y efectividad. Es decir, la evaluación de un programa como tal, ¿verdad? De esta orientación basada en programas es que vamos a evaluar, vamos a poder elaborar la planificación, pero al planificar tenemos que revisar, incluso si es posible, darlo a conocer a otras personas para que puedan darse, ¿verdad? A revisar, a darse a conocer si de verdad estoy desempeñándolo adecuadamente, si se entiende lo que pretendo, es decir, lo que yo planifique lo puedo poner en tela de juicio con otros profesionales para poder confirmar si mi objetivo, por ejemplo, está bien redactado, si la actividad está bien elegida, si de verdad respondo a la problemática, etcétera, ¿verdad? Entonces esa evaluación no es, cuando termine la actividad voy a ver si hice, si logré, si concluí adecuadamente, sino que desde el inicio que hago la planificación puedo revisarla, estar sujeto a revisión, a modificación, ¿verdad? Elegir lo mejor posible la técnica a utilizar, etcétera. Continua significa que no solo al inicio, no solo al final, sino que también después de desarrollada o implementada una fase de la actividad, pues entonces volver a recapitular y revisar si logramos para poder pasar a la siguiente fase o si debemos de cambiar o retomar algunos otros aspectos para la siguiente fase. Adaptabilidad. Acá es importante. No todo lo que nosotros planifiquemos puede responder a la actividad como tal. ¿Por qué? Porque la dinámica que se establece ya en la ejecución puede variar. Un ejemplo práctico sencillo. Usted planifica una actividad para el aire libre, para campo, y qué tal si ese día está lloviendo. Tenemos que adaptar esa planificación a una actividad dentro de o bajo techo. Entonces, allí les digo un ejemplo sencillo porque esas son de las adaptabilidades más, pues, eventualidades que se nos pueden presentar y que debemos de tener un plan B. Lo complicado es una estrategia. El estudiante no nos responde motivacionalmente a lo que nosotros hemos planificado, están distraídos, o sea, no nos responde directamente a lo como nosotros habíamos pensado, entonces, ¿qué va a suceder? Tiene que cambiar estrategia en ese momento, entonces siempre debemos tener un plan A, plan B, etcétera. Esto me recuerda a mí, pero hace a nivel de profesora, en un primer grado que daba clase, llegaban a matricular a un niño fuera del tiempo de matrícula, ya había pasado. Y resulta que el estudiante, el niño, ¿verdad? Era primer grado, entonces el niño lo que hacía era que no le gustaba entrar y todavía era de los que lloraban para entrar a clases, así que los papás se quedaban esperando, etcétera, etcétera. Y era un drama de una semana, pasó otra semana de igual manera, logré, entre comillas, entrarlo al aula. Con los papás al otro lado, tuve que cerrar la puerta para que estuviera así, pero que los papás estaban ahí oyéndolo y el niño llorando, etcétera. En una ocasión, o sea, yo les decía a los demás alumnos, ay, déjenlo, ya va a dejar de llorar, iba a dejar de llorar, y todos inquietos, ¿verdad? Pero en un momento dado, para iniciar la clase, comencé a contar un cuento. Y conforme fui contando el cuento, el niño se fue quedando callado, tranquilo, hasta que él solito buscó una banca donde estar frente a mí, muy, pero muy atento al cuento. Tardé 2 semanas en contar un cuento, es decir, si yo hubiese contado ese cuento tal vez el primer día, el niño el primer día se hubiera adaptado, pero dada la dinámica de los trabajos que yo estaba haciendo, pues el cuento correspondió a una X clase 2 semanas después. Y si hubiese sabido yo que eso iba a hacer clic en el niño para que se quedara, pues creo que lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Pero ese es el punto, la adaptación. Es decir, en un aula usted puede planificar muchas cosas, pueden dar 100% de resultado, puede variar a un 80%, puede ser 50% o realmente hay un déficit en cuanto, por ejemplo, lograr atención
motivar al estudiante, participación del estudiante, etcétera. Y en ese momento dado, pues entonces tenemos que adaptar, ¿verdad? Lo que realmente llevamos, lo que trabajamos, los objetivos planteados, ¿verdad? Para lograr, pues, lograr trabajar la problemática, ¿verdad? Por eso dice acá la adaptabilidad como capacidad de ajustarse a diferentes contextos, ¿verdad? Luego tenemos las fases de implementación. Con esto tenemos que entender. El diagnóstico dice aquí, identificación de la problemática y necesidades. Si nosotros estamos desempeñándonos en un equipo de orientación educativa, nosotros mismos podemos hacer el diagnóstico, crear instrumentos donde con la participación de los docentes, con la participación del personal administrativo, llámese director, subdirector, ¿verdad? Otros afines, poder establecer cuál es la problemática por la que más incide para corregir o para trabajar sobre ello. Lo podemos hacer nosotros, pero también si somos, digamos, como asesores, ¿verdad? Como personal aparte o contratado para dar una orientación, pues quiere decir que la institución ya tiene por sí misma ¿cómo se llama? La problemática planteada. Es decir, ya ellos hicieron el diagnóstico, ya saben sobre lo que quieren que se trabaje, sobre lo cual se va a desempeñar, ¿verdad? Y en ese caso, pues solamente vamos a trabajar lo que es o sería, ¿verdad? La problemática ya planteada o seleccionada por otros. Sin embargo, siempre es bueno que aunque nos den la problemática, nosotros también decirle que queremos tener la oportunidad de aplicar algún instrumento como para confirmar. ¿Por qué? Como equipo de orientación educativa debemos entender. En un aula normal, un docente puede decir, este niño tiene mala conducta, pero posiblemente este niño no tenga mala conducta para el concepto orientación educativa, para el concepto psicológico o docente de otra parte. Es decir, el docente que no lo refiere puede ser que esté prejuiciado, que él le llame mala conducta, que el estudiante platique. Pero otro docente ve como el platicar del estudiante como, este es bien sociable, es bien ameno y no hay problema. Entonces, aunque nos den los diagnósticos, nosotros tenemos que confirmar lo establecido. Por lo que, igual, por lo que para un docente puede ser una causa, para nosotros solo puede ser una consecuencia. La causa tendríamos que investigarla y trabajar sobre la causa. Un problema no se trabaja solo superficialmente. Si queremos erradicar un problema, tenemos que ir a la causa. Entonces, la fase de diagnóstico es bien importante, pero insisto, si la institución ya tiene hecho el diagnóstico, nosotros tenemos que pedir, vamos a decir así, el permiso de corroborar la problemática que nos plantean, ¿verdad? Y crear pues el plan de acción más adecuado. No podemos dejarnos llevar solo por las impresiones de ellos, sino que, insisto, es ideal confirmar. Ahora, si nosotros arrancamos desde cero y nosotros hacemos el diagnóstico, tiene que ser bastante objetivo, ¿verdad? No porque, yo quisiera trabajar tal tema, ojalá se me dé y voy a una institución y les digo, mire, yo voy a trabajar un taller acerca de, porque yo siempre he querido trabajar ese tema. No, debemos de respetar el diagnóstico para poder atender las problemáticas y o necesidades planteadas. Ahora, planificación. Volvemos al punto que es ideal. Hablamos de un equipo de orientación y hablamos de un programa basado, un modelo basado en programas. ¿Qué implica? Como es basado en programas, tenemos que planificar toda acción, toda actividad. Puede ser un taller de horas, o sea, una mañana, jornada, o puede ser un taller de varios días o varias semanas, trabajando un tema cada semana. Entonces, todo debe ser bien planificado, ¿verdad? Como dice acá, un diseño del programa con objetivos y recursos, ¿verdad? Tampoco también respondiendo a una institución debemos de tomar en cuenta los recursos existentes para que nosotros nuestras actividades no nos veamos afectados con que, yo iba a presentar una diapositiva, pero no hay equipo multimedia. Lo que pasa es que a mí se me arruinó la compu, entonces ahora ¿cómo lo hacemos? No solo se los voy a contar. Tenemos que saber con qué recursos contamos, así 100%. Y aquí es donde cabe, allá lo que acabamos de ver como adaptabilidad, un plan A, un plan B, etcétera, ¿verdad? Que podamos trabajarlo o que podamos retomar en caso de que alguna cuestión falle por ahí, ¿verdad? Y la fase 3, ejecución.
implementación de las actividades programadas. ¿Qué más decir ahí? Ejecución, tal cual se ha planificado, tratar de hacerlo. Y decíamos, si no se está respondiendo, si de parte del estudiante no hay respuesta positiva, pasarnos a el plan B que teníamos previsto, de tal manera lograr siempre el objetivo planteado y no improvisar porque eso nos puede afectar en un momento dado. Sí hay improvisaciones que son válidas, pero si no se nos olvida cuál es el objetivo del programa como tal. Pero si solo improvisamos por matar tiempo, porque nos quedó tiempo, porque el estudiante está aburrido, mejor que cuenten chistes, y los chistes, por ejemplo, vamos a trabajar sobre sexualidad y los chistes son bastante misógenos, etcétera, entonces, ¿qué va a pasar? Lejos de lograr el objetivo, estamos fomentando la mala conducta, que tal vez es la que se quiere erradicar. Entonces, la ejecución como tal, debemos de recordar que si hemos hecho una buena planificación, una excelente planificación, vamos a responder a ella. Sin embargo, debemos tener el cuidado, ¿verdad?, específico de que esta ejecución, basada en la evaluación continua, si se está llevando a cabo, si se están logrando objetivos, continuar. Si no, pues hacer como una pausa y démosle vuelta, ¿verdad? Busquemos el plan B o en este lugar, en esta estrategia habíamos pensado esto, pero el estudiante está cosa, ocupemos la otra estrategia preseleccionada. Y la evaluación, medición del impacto y ajustes de las acciones. Ya con la ejecución estamos viendo si está funcionando, entonces hablamos de la evaluación continua, ¿verdad? Pero la evaluación como medio de impacto, ¿verdad?, es que al final de toda actividad, pues es bueno realizar no solamente con el estudiante, con el objeto del programa ejecutado, ¿verdad? Hacer la evaluación sobre qué le pareció, cómo estuvo la actividad, si aprendió, si hubo cambios, etcétera, sino que también viene, pues, como dicen, poner la barba en remojo, es decir, saber si se logró, si hay que hacer ajustes, ¿verdad? Si los ajustes que se hicieron dieron mejores resultados para modificar o para la próxima planificación basada en programas sea mejor ejecutada, ¿verdad? O mejor planificada, de hecho, ¿verdad? Áreas de aplicación. Intervención en trastornos emocionales, ¿verdad? O sea, todo el modelo basado en programas, pues lo podemos ocupar, como es acá, en intervención en trastornos emocionales. Y aquí, pues, podemos trabajar con grupos de, ¿verdad?, estudiantes, porque como es orientación educativa, y con grupos de docentes, porque a veces las interacciones dentro de la administración, o sea, interacciones profesionales dentro de una institución educativa, pues no son las idóneas. Entonces, hay problemas que se vienen arrastrando entre compañerismo y este puede estar afectando el cómo trata un docente al estudiante profesor, profesora. O sea, afecta al estudiante por, vamos a decirlo, por venganza, porque me cae mal, porque tal cosa, en lugar de solventar ciertas situaciones. Entonces, trastornos emocionales, problemas que están dando de esta índole, que puede ser a nivel de docentes, puede ser a nivel de administración docente, administración estudiantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar por ello. Con este modelo basado en programas, es decir, se puede aplicar, ¿verdad? Intervención en trastornos emocionales. Luego tenemos programas de prevención de violencia, ¿verdad? Y ya dice prevención de violencia, es decir, no tenemos que esperar a que el estudiante tenga una conducta bastante agresiva física, sino que si ya comienza a hablar mal, prepotente, etcétera, denigrar a una persona, discriminar a otros, etcétera. ¿Por qué esperar que se dé problema o escale a niveles de violencia física? Tenemos o podemos trabajarlo como prevención, ¿verdad? Incluso si no se está manifestando de ninguna manera, siempre es o sea, al contrario, es mejor todavía la prevención, ¿verdad? Citar leyes, citar situaciones, es decir, un programa puede ser multidisciplinario, podemos invitar a abogados, ¿verdad? Personas que manejen leyes, por ejemplo, ¿verdad? Prevención de violencia, para que nos expliquen los tipos de violencia, cómo puede ser penalizado, ¿verdad? Y situaciones así. Una persona que sabe y domina las leyes para que el estudiante entienda que lo que le estamos diciendo no es porque yo no quiero que peleen, porque pelear es malo, o solo así como malo, ¿verdad? Sino que sí tiene consecuencias legales, por ejemplo, ¿verdad? Equipos multidisciplinarios.
Luego también podemos tener personas invitadas que han sido víctimas de violencia doméstica, violencia en el trabajo, violencia ¿cómo se llama? En la calle, es decir, eh, personas que posiblemente hayan sido víctimas de violación, de maltrato físico como tal, nada más, o sea, sin el cargo de violación sexual, ¿verdad? Y que, o sea, de todo tipo de violencia, y ellos pues dar su testimonio, y ese programa pues va a ser bastante interactivo, ¿verdad? Siempre, siempre guiando a que el estudiante se comporte lo mejor posible. Apoyo en procesos educativos, ¿verdad? Como aquellos de bajo rendimiento, etcétera, que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Para concientizar, por lo menos. Podemos también hacer programas dirigidos a docentes para que ellos conozcan nuevas metodologías, conocer qué metodologías están ocupando, para que ellos tal vez compartan las experiencias docentes, ¿verdad? Y que lleguemos a mejores resultados, etcétera. Luego tenemos programas para el desarrollo de habilidades sociales, ¿verdad? ¿Qué más decir? Nos compete a nosotros como psicólogos, pero también las habilidades sociales deben ser desarrolladas o impulsadas, ¿verdad? Por los docentes. Entonces, como equipo multidisciplinario, pues trabajar estas áreas lo mejor posible, ¿verdad? Áreas de aplicación entonces de los modelos basados en programas, es decir, podemos elaborar programas para erradicar o para trabajar estos aspectos. Claro que tienen mayores áreas de aplicación. En cuanto a ejemplos de programas de intervención psicológica, solo son ejemplos, tienen que haber más aplicaciones, ¿verdad? Pero veamos, ejemplo, programa de manejo de ansiedad en adolescentes. En muchas ocasiones la ansiedad tiene, bueno, de hecho la ansiedad tiene distintas formas de manifestarse, como por ejemplo el hecho de no conciliar el sueño, estar con insomnio y al contrario, estar como que casi dormido, o sea, con sueño, también como que se quita el apetito, al contrario, ¿verdad? A veces a las personas les da por comer más y a cada momento. Entonces, la ansiedad tiene distintas manifestaciones. Por lo tanto, también tenemos que saber dirigir al adolescente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la ansiedad es indetectable o se cree que no padecemos de ansiedad, pero andamos como en zozobra o andamos temiendo que pasará o que algo va a suceder y de esa manera, pues no sabemos qué. Entonces, el trabajar con la ansiedad, más en adolescentes que hoy pues lo están viviendo más, o sea, uno cree que a edad adulta se puede dar, pero los jóvenes no, pero sí se puede presentar. Entonces, un ejemplo pues de intervención del modelo basado en programa es realizar un programa basado en con temas de la ansiedad. Programa de intervención en casos de bullying. El bullying, pues sabemos que actualmente, aunque la palabra ya no es tan de moda como sucedió hace como unos 5 o 6 años, pero el bullying como tal siempre existe. Una discriminación, ¿verdad?, hacia una persona por su raza, por su forma de vestir, por su forma de hablar, o sea, por cuestiones sociales, por cuestiones de preferencia sexual, por cuestiones incluso de físicas como alto, bajo, etcétera. Cualquier persona puede ser víctima de bullying y las consecuencias pues en ella pueden ser bastante catastróficas, más si afectan ya a nivel emocional. En muchos países se han dado casos pues que el bullying ha llevado hasta el suicidio. Entonces, ¿por qué esperar que acá, por ejemplo, en una institución educativa se dé un primer caso de suicidio y después, trabajemos el bullying porque por eso fue que murió, ¿verdad? Entonces, o se suicidó. Entonces, tengamos el cuidado de, todas estas son intervenciones, de hecho pueden ser preventivas, como también pueden ser que trabajemos sobre la conducta o el diagnóstico ya establecido, ¿verdad? Ahora, programas de desarrollo de inteligencia emocional en el trabajo. ¿Por qué en el trabajo? Por ejemplo, en el área educativa es cierto, somos maestros, pero muchas veces no estamos exentos de tener roces o problemas de diferencias de caracteres con respecto a compañeros de trabajo. Y como equipo de orientación educativa podemos trabajar no solo con los estudiantes, no solo con un grupo de padres de familia, sino que también con el personal docente, docente administrativo o solo docente, ¿verdad? Así que eso de la inteligencia emocional, ¿verdad? Saber que el trabajo, el área de trabajo es una, el área personal es otra y que por lo tanto no podemos mezclar para que la buena atención al estudiante siempre esté dirigida.
Acá también entender, ¿verdad? Que estos solo son ejemplos, no quiere decir que solamente sobre esos temas se va a trabajar el modelo basado en programas. Y pasamos a lo que es la importancia de la evaluación. Lo hemos venido señalando desde que nos decía dentro de las bases, ¿verdad? Dentro del que implica un programa un modelo basado en programas, tenemos la evaluación, una evaluación continua, lo señalé en su momento, y acá lo retomo como importancia de la evaluación. Medir la efectividad es crucial para garantizar que los objetivos se estén cumpliendo. Y eso es, la evaluación no es, ay, que ojalá que hayan entendido, ojalá que saque bien, ojalá que me aprueben, yo como mi desempeño. No, sino que tenemos que basarnos en si se lograron o no los objetivos. Y eso solo se puede comprobar con una breve evaluación. Escrita puede ser, práctica puede ser del programa como tal, pero, insisto, también hay que llevarlo más allá. A evaluarnos nosotros con respecto a todo nuestro desempeño, a reevaluar el programa elaborado para saber si se lograron los objetivos. Y en caso de haber tenido que hacer una adaptación, pues retomar esa adaptación ya como para ejecutar la siguiente vez. Ahora, la evaluación permite, dice, ajustes necesarios y mejoras en los resultados del programa, lo que señalaba, ¿verdad? ¿Por qué es importante evaluar? No hay que saltarnos esta parte porque esta nos va a dirigir, ¿verdad? Hacia otros objetivos o hacia otros programas para desarrollar. Puede que en la ejecución de un programa X los resultados nos lleven o lo vivido en ese taller nos lleven hacia, ¿verdad? Otras temáticas a tocar, otros problemas que resolver, ¿verdad? Otras necesidades que solventar. Bien, y para terminar, tenemos a manera de conclusión. El modelo de programas ofrece un enfoque estructurado y sistemático en la orientación de intervención psicológica. Su aplicación permite abordar problemáticas de manera efectiva, asegurando cambios positivos en el bienestar de los individuos o grupos, ¿verdad? Aunque generalmente el basado en programas se ejecuta más hacia grupos que individuos, ¿verdad? Pero aquí tenemos pues como una buena estructura una buena planificación, ¿verdad? Permite un modelo de programas bien estructurado, responde a objetivos específicos, resuelve problemáticas planteadas, ¿verdad? Y pues también puede disminuir, ¿verdad? O llegar a controlar ciertas necesidades de una institución, de un grupo de individuos, etcétera, ¿verdad? Bien, acá termino mi presentación del tema, pero recuerden, siempre hay material de apoyo para que trabajen y la actividad queda planteada pues en la plataforma para que ustedes puedan realizar, ejecutar. Las indicaciones también están allí para que usted presente su tarea. Muchas gracias.